Un duro cuestionamiento al gobierno. Esto es lo que estamos viendo por parte de Tomás Mochati, que cuestionó la veracidad y lo cierto, lo que podría llevar incluso a que fueran actuaciones fraudulentas, de los datos de la encuesta CACEN, hecha en colaboración entre el Estado y la Universidad de Chile, que mostrarían que la pobreza llegó bajo el gobierno de Boric a su nivel más bajo en toda la historia de Chile. Y que el mismo Mochati dice que no se compra mucho eso, ya que está aumentando el desempleo, los campamentos y la quiebra de empresas, a la vez que se enfrentó a Giorgio Jackson. Todo esto en un contexto de numerosos casos de corrupción que siguen creciendo vinculados al gobierno, en donde ya varias autoridades han sido obligadas a renunciar, van 3 nuevas en menos de una semana, en medio además de un crecimiento de la corrupción lamentablemente, en la frontera por parte de carabineros, que se descubrió que varios de ellos estarían recibiendo sobornos por parte de inmigrantes ilegales para que los dejen entrar al país y los protejan al pasar. Todo eso lo vemos a continuación. Esta semana el gobierno celebraba, estaba haciendo más o menos una fiesta por los resultados de la encuesta CACEN, donde ellos decían que no, estamos en el mejor momento de la historia de Chile, que la pobreza está más baja que nunca, lo que no parece muy creíble, y eso es bien sospechoso por parte del Estado anunciar eso, porque la encuesta CACEN hay que tomar en cuenta que se hace en colaboración entre el Estado, con sus ministerios, con la Universidad de Chile, ambas instituciones estatales, ambas también instituciones bastante politizadas y donde han salido especialmente la Universidad de Chile gran parte del Frente Amplio, a la vez que se han detectado una serie de profesores con predisposiciones educativas bien curiosas, recordemos especialmente asociadas a menores, entonces todo bien particular, ¿no? Y eso se cuestiona bastante, aunque lo celebra mucho Giorgio Jackson, como pueden ver ahí en pantalla, porque los datos no calzan. Y Mochati se enfrentó a Giorgio Jackson y cuestionó estos resultados porque cuando está subiendo el desempleo, están quebrando más empresas que antes y al mismo tiempo aumenta la cantidad de gente que vive en campamentos, no calza, no tiene sentido que digan que la pobreza está en su mejor momento. Giorgio Jackson dio la buena nueva. La encuesta CACEN demuestra una espectacular caída, reducción del 40% de la pobreza en solo 2 años. No hay país en el mundo que logre esto. Gabriel Boric, el presidente, con una extraña declaración teñida de ansiedad y con una voz extremadamente aguda, de tonos altos, escúchela, se autofelicitó y también felicitó al gobierno anterior. Mal que mal, era gracias a transferencias del Estado, o sea, gracias a una política socialista. Chile, entonces, ha hecho un descubrimiento, esto es inédito. Sin crecimiento económico, con más desempleo, la pobreza disminuye en forma notable. Esto no lo ha hecho ningún país. Mario Marcel dijo que eso de las transferencias económicas directas está demostrando que es una buena receta. Pero la verdad es otra. Chile, entre los recursos retirados de las AFP y las ayudas estatales, inyectó directamente al bolsillo de los chilenos, sin que hubiese burocracia de por medio, cerca de 80.000 millones de dólares. Eso significa un presupuesto nacional completo. Ningún país ha hecho esto. Y obviamente, nosotros tampoco lo podremos volver a hacer. ¿Es menos pobre el que sacó su plata desde la AFP y la puso en el bolsillo? ¿La puso en su bolsillo? Según la encuesta CACEN, sí, que es menos pobre, que saque su plata de un lado y la ponga en su bolsillo. Es menos pobre el que recibe ayuda del Estado y ese Estado se endeuda para dar esa plata, por lo que entre todos habrá que pagar esa deuda. Según la encuesta CACEN, sí, es menos pobre. Con el retiro de las platas desde las AFP, muchas familias ya no cumplen requisitos para obtener créditos hipotecarios y así lograr la casa propia. ¿Esto nos hace más ricos? ¿Como sostiene la encuesta CACEN? La encuesta CACEN sostiene que sí. La verdad es que todo esto es bien falso, porque sin trabajo y sin crecimiento no se disminuye la pobreza. Menos plata en las AFP es una ilusión de bonanza, pero de bonanza pasajera. Más bonos. Los bonos aumentaron en un 60%. Solo es una ilusión momentánea. El Instituto Nacional de Estadística señaló que la cesantía aumentó un 0,7 puntos porcentuales en 12 meses, llegando al 8,5%. Es el 8º incremento anual de la cesantía. ¿Es que somos más ricos con más cesantes? Toda la lógica del mundo. Ahora, si hay alguna mejora, él dice que es por los retiros de los fondos de AFP, que vale la pena decir que era algo muy correcto porque las personas podían decidir usar su propio dinero para enfrentar la crisis, gastarlo, ahorrarlo, etc. Ahora, yo cuestiono incluso si eso fue eso, porque lo que supone Mochati es que estos datos igual están bien.
Yo no supongo eso. Yo puedo llegar a pensar que esos datos son falsos. Porque cuando es el mismo Estado diciéndose a sí mismo, no, si está todo bien, entre el gobierno de turno con una universidad de la cual ellos salieron, discúlpenme si cuestiono un poco esos datos. No me los creo mucho, ¿no? Pero es un cuestionamiento bastante bueno que se da en medio además de los masivos casos de corrupción a nivel nacional. Y en medio de todo eso, hemos observado cómo Contraloría ya declaró ilegales, y siguen creciendo, 29 convenios del Estado con fundaciones por un monto de más de 13.000 millones de pesos. Ahora, eso es mucha plata que salió del bolsillo de todos nosotros y que se ha ido en fundaciones vinculadas principalmente al PC y el Frente Amplio, aunque se ha comenzado a investigar también algunas vinculadas a Chile Vamos. Y dentro de todo eso, van a tomar en cuenta que esto no es que eso fue todo, sino que son solo la punta del iceberg. Hay muchos más casos que se están abriendo y esto no para de crecer. Y en medio de todo eso, hemos observado que en el gobierno están pidiendo renuncia. Hace poco renunció la subsecretaria de Cultura porque recordemos que se robaron computadores vinculados también a investigaciones de corrupción en ese ministerio y bajo su gestión, siendo ella también alguien vinculada al Frente Amplio. Y bueno, lo dejaron pasar, ella también vinculada a Democracia Viva, solo renuncia. Y también hicieron renunciar hace poco a otro seremi general del gobierno del Biobío porque se estaba coordinando con Polisi, si lo recuerdan, esta y candidata a ser alcaldesa vinculada al Frente Amplio y al socialismo, y dentro de eso que después se compró con fondos estatales destinados a fundaciones, lencería, se compró ropa, fue a restaurantes, todo eso, y este señor la estaba ayudando a encubrir la situación. Bueno, también renunció, como también pidiendo renuncias en la Araucanía de Seremi de Economía por incompetencia. Entonces, están en medio de la corrupción tratando de hacer pagar responsabilidades solo con renuncia, pero nada de ir a la cárcel, nada de sanciones penales, nada de buscar justicia en ese ámbito. Y el mejor ejemplo es lo que ocurrió recientemente en la Cámara de Diputados, donde hubo una votación para fiscalizar y controlar de mayor manera las fundaciones, a la vez que se hagan investigaciones, ¿no? Y lo interesante de eso es que los que votaron en contra eran todos del Frente Amplio. El resto votó a favor, aunque curiosamente, vemos como muchos también decidieron abstenerse, se quedaron en silencio. Curioso, ¿no? Curioso. Ahora, dentro de eso, Catalina Pérez, la que comenzó con todo esto, militante de la Revolución Democrática y que dice que cometió un error, nada de delito, nada de abuso de poder, nada de corrupción, no, un error. Esa misma, al igual que el resto del Frente Amplio, como Maitor Cine, etcétera, ¿qué decidieron hacer? Votaron en contra. Porque claro, mucha renuncia, mucho hoy qué pena, nos equivocamos, renuncia. Pero nada de justicia, no, que nada de juicio, nada de investigar mucho más allá. Y si quieren hacer investigaciones, bueno, no vamos a hacer nada de eso. Y por otro lado vemos los que se abstuvieron, porque los comunistas, tenemos por ejemplo el caso de Carmen Hertz, no fueron a votar. Porque no querían votar a favor. No querían votar a favor de que hicieran justicia y se investigaran las fundaciones. Pero tampoco querían aparecer votando en contra porque no quieren perjudicar al Frente Amplio. Entonces se abstuvieron. Y las abstenciones son algo bien nefasto porque es lo mismo que votar en contra para lo que sea, nada más que no quedas en el registro votando en contra. Esa es la realidad. Malo, ¿no? Eso es lo que estamos observando. Entonces, claro, esto es la apariencia de justicia cuando no la hay, porque mucha renuncia de muchos casos escandalosos que deberían estar en la cárcel todos, que se vayan todos y los metan presos, no solo que se vayan. Pero ¿qué pasa? No, renuncia, pero nada de investigar, nada de juicio, y después cuando hay votaciones para que haya más justicia en este ámbito, todos votando en contra o absteniéndose. Nefasto. Pero el problema es la corrupción, que vemos que requiere sanciones más duras y reformas judiciales, porque evidentemente todas las instituciones están podridas, no solo se extiende ahí, ya que el mismo Mochati denunció, y esto se vio hace poco, que la corrupción sigue creciendo también en la policía, particularmente en Carabineros, donde se ha visto que en la frontera están aumentando los casos de corrupción y de sobornos, también vinculado al mundo militar como el mundo de Carabineros, donde se paga a figuras de fronterizas y con esa corrupción lo que hacen es que permiten pasar inmigrantes ilegales. En el norte de nuestro país, que los sargentos de Carabineros César Sáez Opazo y Pablo Jauregui, además del cabo Juan Ríos Ortiz, se transformaron en carabineros delincuentes. Cobraban coimas para proteger a delincuentes. Esto es como en las películas. Fueron condenados en un juicio chiquitito, estos juicios abreviados. ¿Será posible que cuando haya policías y militares coimeros, cuando haya policías y militares corruptos, no haya posibilidad de juicios abreviados y así bajarles la pena? ¿Será posible que ese tipo de personas, los militares y policías corruptos, no gocen hasta el fin de sus días de atención de salud gratis en los hospitales institucionales, de manera que no se les dé el mismo trato de la gente honesta? ¿Será posible que se elimine
o se baje drásticamente su pensión, porque ese es un sistema que lo pagamos entre todos nosotros? La corrupción hay que perseguirla, la de las fundaciones y también la de los policías, y perseguirla en serio. Porque estos policías delincuentes podrían seguir gozando de una serie de privilegios que no se merecen. Termino con esta proposición que ojalá alguien acoja. Nefasto, no hay otra manera de decirlo, nefasto. Y eso debería hacerse lo que propone Moschati, se les debería cortar por completo, nada de darles subsidios ni nada, porque la verdad es que los militares tienen un sistema también de subsidiado a costa nuestra con nuestros impuestos, que debería tener un sistema generalizado como todos nosotros. Eso de andar manteniéndolos con fondos estatales a costa nuestra no es muy positivo, ¿no? Ahí es lo que se da. Entonces una buena propuesta de Moschati, pero hay algo que se nota ahí, que es que Moschati hace esta propuesta y espera que alguien la tome, o que ojalá alguien haga caso. Y al final ese es el problema, que no hay una figura que represente esto. Porque vemos que al final todo se vuelve partidista. Porque los casos de corrupción, bien buenos eran para golpearse el pecho los del Frente Amplio, los del PC, pero ahora que ellos están metidos en eso, silencio. Claro, renuncian y votan en contra de estas cosas. Y la derecha empuja a veces porque están bien callados, porque es el oponente político, aunque muchas veces guardan silencio. Entonces no se busca justicia por eso, porque se requiere gente fuera de esos casos de corrupción para enfrentarlo. Y no la hay. Y al mismo tiempo, con respecto, por ejemplo, a corrupción en carabineros, o lo que estamos viendo también en los militares en la frontera, claro, muchos se van a golpear el pecho, pero al igual que estas renuncias que casi parecen simbólicas, no se hacen reformas de fondo. Y no se buscan proyectos como lo que propone Moschati, que se les quite cualquier beneficio. ¿Y por qué? Porque a la izquierda tampoco parece interesarle demasiado en ese ámbito y quiere un Estado fuerte, y al mismo tiempo la derecha, ¿qué pasa? Son muchas veces lamebotas con respecto a esas instituciones y no van a hacer eso en ningún cambio. Entonces, ¿quién se atrevería a ser duro con la corrupción, venga de donde venga? A sancionar y cortar la gracia del Estado, venga de donde venga, no un tema partidista. Porque los derechistas son bien buenos para decir eso, pero en la práctica no lo hacen. Son bien corporativistas y tienen un lado débil con esas instituciones militarizadas. Y la izquierda, Estado, todo estatizado, ¿no? Entonces, pésima alternativa. Lo que va a terminar ocurriendo es que la gente va a buscar una alternativa que sea ajena a ese duopolio político. Y en su momento Parisi cumplió un poco esos moldes, pero se desplomó por malas jugadas políticas, escándalos y un partido de la gente que lo ha hecho pésimo. Pero era un porcentaje poblacional que por algo sacó tanto en la última presidencial, salió en tercer lugar, porque representa un deseo cada vez más creciente ciudadano de algo que sea ajeno al duopolio político, que sea contra el Estado, como también contra los grandes grupos corporativos, o sea, anticorporativismo y antiestatismo, pero que también sea durísimo con la corrupción y la delincuencia. Y hasta ahora no hay nadie que cumpla esos elementos. Porque siempre que alguno dice una de esas cosas, muchas veces son mentiras o son de un sector político y tienen ahí un tejado de vidrio. Y claro, dicen unas cosas y después otras no las hacen. Por eso se está buscando un outsider, alguien fuera del establecimiento político que cumpla con esos parámetros. Y puede que por ahora no lo haya, pero eventualmente va a surgir. Y cuando pase eso, muchos políticos se van a ver horrorizados con la situación y cuando les llegue la justicia ciudadana que tanto se está pidiendo hace tiempo, ahí van a ver qué es lo que causó eso. Y fue justamente su incompetencia, encubrimiento de corrupción y el dejar pasar todos estos abusos. Pero más allá de toda esta situación, ¿qué les parece estas denuncias de Moschati como también estas jugadas del mundo político para hacer renuncias pero sin que nadie vaya a la cárcel? ¿Es suficiente con las renuncias o, como mencionamos aquí, tienen que ir más allá? Que se vayan todos, los encarcelen e incluso deberían volver a habilitarse la pena de muerte. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Patricio Valenzuela, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.